Hola, profe, buenos días. ¿Cómo andan? Bien, con fresco. Hola, profe. Hola, profe. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va todo? ¿Quién es Maxi? ¿Quién es Maxi? Actívense, total, no somos muchos. Si vemos que hay interferencia, ahí nos salimos. Bueno, hoy somos un poquito más, ¿no? ¿Cómo andan? Bueno, ¿quiere alguno empezar? ¿Quién es Rocío y quién es Analia? Yo soy Analia Cerami. Me había entrado la clase pasada también. Sí, sí, sí. ¿Cómo andas? Todo bien, profe. No sé, Bueno. pero no sé si en mi usuario creo que no sale mi apellido, no sé por Sale qué. Analía, sí, sale solamente Analía, por eso me llamaba la atención. Digo, por ahí hay algunos nombres, Analía no, pero hay algunos nombres que se repiten varias veces y si no los uno al apellido no me doy cuenta. Sí, sí. Bueno, después voy a ver si lo puedo cambiar. Nada, está todo bien, no te preocupes. Bueno, ¿quieren que empecemos, chicos? ¿Alguno tiene ya alguna duda que quieren que empecemos con eso? Bueno, yo tengo unas dudillas. Bien, diga. En, en una parte de audio, no de este último video, sino del anterior, Sí, eh, hay una parte donde se habla de los cuerpos cetónicos, sí. eh, que dice lo siguiente. Eh, si, a ver, mm, en caso de hipoglucemia, baja glucemia en sangre, la captación de glucosa a nivel de cerebro descrece. En el rumiante la captación de glucosa es la misma y esto es porque en el rumiante es muy poca la posibilidad de usar cuerpos cetónicos a nivel del sistema nervioso y en caso del rumiante sí se puede usar cuerpos cetónicos. Esta Correcto. parte es del PowerPoint, pero hablado por usted, profe. Ah, Entonces, ay, pensé que era un libro, que estabas leyendo un libro. no, 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 perfecto. Escuchen, no me acuérdense, queda claro si usa o no usa cuerpos cetónicos. el rumiante, lo vamos a decir en forma genérica para que nos quede un concepto, ¿no? Los rumiantes no usan cuerpos cetónicos a nivel del sistema nervioso central, a nivel de cerebro. El monogástrico y nosotros sí podemos hacer en un caso de glucemia, de hipoglucemia o de glucemia menores a los niveles normales en sangre. El rumiante no puede. Entonces realmente Perfecto. para el cerebro, sistema nervioso, es un destino hiperprioritario para la glucosa, porque no le puede reemplazar con otro combustible que le dé energía a ese sistema de órganos. ¿Mm? Perfecto. No sé si ven, yo había compartido pantalla, pero yo no les puse compartir. Ay, esperen que no quiero hacer una macana. Acá. Eh, sí, es así. Bueno, no puedo compartir pantalla. Sí, pero es como, bueno, incluso lo podés leer, en el libro eso sale, me parece que está así tal cual, y es este típico grafito, este cuadro es un cuadro que aparece, es bastante común, quizás con palabras más, menos, no sé si están con la pantalla compartida. ¿Sí? Este cuadro que yo les puse en el Power teórico es en los libros básicos de,
de nutrición animal aparece, porque como les digo, el rumiante, uno cuando piensa en la adaptación del rumiante, piensa en el rumen como la gran adaptación, pero en realidad unido a eso hay un montón de adaptaciones anatómicas, fisiológicas y metabólicas. Bueno, esta es una adaptación en definitiva, ¿no? A ese tracto digestivo que permite que absorba muy poca glucosa. Sí, pero es así. Tu duda era si realmente era así, lo tomemos como un concepto general. Claro, porque no usa. Digo, se me ¿cuál es el confundió ahí? ¿Se usa o no usa? No usa. ¿Qué dije yo? Perfecto. Perfecto. Dice usa. No usa. Lo tomemos. A ver, ¿cuál es la idea del concepto? ¿Qué es lo importante? Porque no nos olvidemos que nosotros tenemos que tener una mirada práctica y de producción en esto. ¿Cuál es la mirada de producción? Ay, que me digo, es re importante la fisiología metabólica, por supuesto que sí. Pero digo, ¿qué me tiene que quedar como concepto? Que el rumiante de algún lado tiene que sacar glucosa. Porque la glucosa es importante, por más que no absorba mucha glucosa a nivel de tracto digestivo. Y sobre todo, esto es una función básica, pero después a esta función se le va a sumar funciones productivas como es la producción de leche en nuestros casos. Y cuando hablamos de producción de leche, nosotros como profesionales de la producción, podemos estar hablando de 40 litros. Entonces, que ahí sí aumenta la necesidad de glucosa. Entonces, ¿de dónde? Si el sistema nervioso, imagínate que es el jefe del organismo, tiene que seguir recibiendo glucosa. ¿De dónde saca este animal más glucosa? Y ahí es donde entramos en juego nosotros técnicamente para diseñar dietas que permitan tener muchos precursores de glucosa. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de glucosa va a ser glucosa endógena y los precursores, ¿cuáles son? Y bueno, nosotros tenemos que tratar de trabajar a nivel de propiónico, de que haya mucho propiónico. Y para que haya mucho propiónico necesitamos mucho almidón. Y para que haya mucho almidón, bueno, tendremos que buscar una dieta cuyo alimento tenga mucho contenido de almidón. ¿Y en qué alimento vamos a quedar como alimento más tradicionalmente usado en nuestro país? Y en los cereales. Entonces, y bueno, pero si el precio del maíz aumenta y la eficiencia de conversión más el precio del maíz aumenta, ¿cómo hago para darle almidón a una vaca lechera que necesita glucosa? Y entonces ahí empiezo a investigar sobre nuevos alimentos que sean alternativas de almidón porque necesito propiónico. O sea, la claridad de tener este metabolismo intermedio claro es, necesito glucosa. Digo, yo rumiante, ¿no? Yo soy una vaca en este momento, hablando como una vaca. Yo necesito glucosa. Yo soy una vaca lechera que produzco 40 litros y necesito glucosa para el jefe del organismo y para la glándula mamaria. ¿Y de dónde la saco si del tracto digestivo no me entra nada? Bueno, espero que este señor veterinario que atiende mi dieta me ponga algo para que yo pueda tener glucosa. Y el veterinario que le digo, vuelvo a lo mismo, precursores de glucosa endógena, porque la gran cantidad de glucosa circulante en esos casos para una vaca lechera es glucosa endógena, formada en el metabolismo intermedio a partir de compuestos que no son carbohidratos. Donde uno puede venir netamente de la dieta, que es el propiónico. El glicerol vendrá de movilización de lípidos, los aminoácidos gluconeogénicos vendrán de movilización de músculo, de turnover de las proteínas. El láctato podrá venir algo del rumen y otro tanto podrá venir justamente del uso de glucosa en condiciones más anaeróbicas, un ciclo core, igual por el estilo, ¿sí? Pero propiónico es algo que lo podemos manejar nosotros desde la dieta, aumentando la cantidad de almidón, con todos los cuidados que vamos a ir viendo a lo largo de la materia en dietas ricas en almidón, porque el almidón lo habíamos estudiado, que tiene una alta tasa de digestión, de degradación ruminal. Y si tiene alta tasa de degradación ruminal, vimos que libera muchos ácidos grasos volátiles al medio. Y si hay muchos ácidos grasos volátiles al medio, sabíamos que bajaba el pH. Y si bajaba el pH, sabíamos que afectábamos toda la flora microbiana. Algunas se afectan antes, otras se afectan después, pero finalmente a pH bajos afectamos toda la flora microbiana que tiene interés desde el punto de vista nutricional. Entonces, estos son todos los elementos que empiezan a tener importancia en el manejo práctico de decidir, le tengo que poner almidón, le voy a poner grano de maíz, cuánto grano de maíz le voy a poner en la dieta. Si sé que este grano de maíz va a fermentar rápido y me va a bajar el pH, ¿qué tengo que atender en un rumiante para que el pH pueda mantenerse en niveles normales? ¿Y qué tengo que atender en un rumiante para que el pH se mantenga en niveles normales? Fue una pregunta
que por la modalidad la contesto yo, pero las preguntas ustedes saben que tienen un valor pedagógico. El valor pedagógico es que ustedes se autoevalúen porque deberían poder contestarla. Entonces pónganse un tilde de ok o pónganse una cruz de mal, el que la contestó bien, el que la contestó mal, el que no la contestó, una cruz. Entonces, como formuladores de dieta, como profesionales dedicados a la nutrición en estos sistemas, vamos a decir, necesitamos almidón porque necesitamos mucha glucosa, porque estamos con 40 litros de leche. Entonces, ¿de dónde le doy un precursor de glucosa con almidón? Le doy mucho maíz, baja el pH. ¿Cómo hago entonces para preservar todos los mecanismos que el rumiante tiene para mantener el pH? Y ahí entra la palabra clave, que es fibra. FDN, cualquier FDN, no FDN de los voluminosos, FDN físicamente efectiva. Y ahí empezamos y nos vamos a la primera clase. Y nos fuimos a la primera clase. Claro. Donde dijimos que la fibra físicamente efectiva es aquella que tiene un tamaño de partícula que va a quedar flotando en la malla del rumen. En este extracto Relling le dice malla de fibra o extracto fibroso. Fangoso. El fangoso es cuando la partícula tiene un poquito menos de tamaño y se hidrata un poquito más y es como que empieza a bajar un poquito, empezar a hacer esa transición entre la fibra y la parte fluida. Pero el fibroso es el que es más efectivo desde el punto de vista de estimular la motilidad ruminal porque es el que tiene la capacidad de hacer el efecto físico sobre las paredes del rumen para que llegue, por sistema nervioso, llegue la señal de motilidad ruminal. Y con la motilidad ruminal, la regurgitación de los materiales groseros. Y con la regurgitación del material grosero, la rumia. Y con la rumia, el aumento del flujo de saliva. Y con más saliva, más componentes buffer. ¿Para qué? Para mantener el pH bajo. Entonces, se une constantemente los distintos temas. Y vos decís, y es el cuerpo cetónico o la glucosa. Nos quedamos con el concepto de que el sistema nervioso es lo rumiante, a diferencia de monogástrico. El monogástrico puede echar mano a los cuerpos cetónicos. Ok, el rumiante no. Entonces necesita glucosa. Y a más requerimiento de glucosa, y bueno, le tendremos que dar más precursores de glucosa endógena, de glucosa obtenida por gluconeogénesis hepática. Y ahí llegamos a pararnos en la formulación de la dieta. Correcto. O sea, son conceptos muy teóricos, muy de fisiología metabólica, pero que tienen un uso absolutamente práctico a la hora de decidir cómo armo la dieta de esta vaca lechera que el productor quiere seguir sosteniendo los 40 litros de producción, o los 30 litros de producción, o los 20 litros de producción. Igual estamos con un desafío en la formulación de las dietas. Sí, escucho. Muy bien, gracias. Hola, profe. Sí. ¿Me escucha? Soy Sardán Milena. Le había escrito ahí por el chat que tenía una duda del cuadrito del ejercicio que había dejado en el segundo PowerPoint de este tema de proteína. Bien, chico, bárbaro. Milena, una cosita le digo a todos. Es muy común en estas metodologías virtuales que a los alumnos se los atienda entre dos profesores. ¿Por qué? Porque uno hace de moderador, va leyendo el chat y va recibiendo las consultas y las va agrupando según afinidad, entonces se las transmite al otro profesor y otro profesor las responde. Acá es todo multiuso de gatillo y un docente lo hace todo. Entonces yo les sugiero, porque yo no puedo estar compartiendo la pantalla, contestándole a notas, entonces yo les sugiero que las preguntas no las hagan escritas, las hagan oral, porque es la forma de que yo, por más que no esté en la pantalla de Zoom, como me pasa en este momento que estoy buscando el ejercicio, no, ahí se lo muestro, ahí lo tengo. No, está bien. No, les digo para que tengamos en cuenta eso. Hagan, a no ser que estén sin micrófono y le piden a un compañero que se la hagan por ustedes. Pero yo por ahí estoy sin la pantalla, no puedo atender el chat. Por ahí le pego una miradita, pero no quiero que se pase una pregunta que ustedes hagan por chat y que yo no se las responda, porque a veces me pasa eso, que ahora no sé cómo volver. Me pasa eso, que a veces no...
Sí, sí, le entiendo. Sí. Voy a ver una cosita. Vamos a poner el ejercicio. Este es el... Ay, no es este el Power. Vamos a ver cuál es. Es el segundo. Sí, pero yo después tenía uno entero con todo el Power junto, que después lo dividí en dos porque no lo podía subir. Pero se ve que no está completo, es el segundo acá. Bien, perfecto. No lo había dejado abierto. Había dejado todos abiertos, pero sí no. ¿Ahí se comparte la pantalla o no? No, todavía no. Bueno. Algo me está pasando que no puedo volver. Ahí está. Esto lo vamos a eliminar. ¿No se comparte ahí? No. ¿Se ha definido la función de compartir la pantalla? Ok, acá. Bien, ahí está. Bueno, acá lo que tenían que hacer ustedes es tomar la tabla de alimentos, que yo ya voy a ir a buscar la mía, Sí. y tomar la tabla de alimentos y esta reunión terminará en 10 minutos. Actualice ahora para eliminar el tiempo límite, 40 minutos. Si yo le pongo a actualizar acá, me va a pedir la tarjeta de crédito. Entonces lo que vamos a hacer si se corta es volver a entrar. Bien. Listo, estamos atentos. Si se corta, volvemos a entrar. Bueno, entonces, ¿qué había que hacer? Había que completar las variables que están en la tabla. No digestividad, no FTN, no en este momento, porque no era lo que estábamos poniéndole mayor atención, con alimentos. Entonces había que empezar con la fila 1 y de la tabla de alimentos buscar un alimento que nos quede ahí, acomodado en la fila 1, que sea un alimento que tenga mucho A. Después haremos la interpretación de qué es el A. Pero, o la hacemos ya. En realidad, la idea es que yo después le puse estos anuncios para que les resultara fácil. Pero en realidad yo les puse alimento con alto porcentaje de nitrógeno no proteico. Y la idea es que ustedes, con la interpretación del teórico, hubiesen podido saber que eso era A. O sea, el porcentaje de nitrógeno proteico es casi por definición A, porque A como definición no es nitrógeno proteico, es nitrógeno soluble degradado inmediatamente en el rumen. Es la fracción de la proteína bruta que es soluble e inmediatamente degradado en el rumen, que nosotros ya sabemos que esa fracción corresponde a la fracción de nitrógeno proteico. Entonces, había que buscar un alimento con alto A, con un valor alto de la proteína bruta que fuera A. ¿Cuáles pusieron? Yo puse urea, pero también había puesto, o sea, como opciones, melaza de caña y suero permeado. Déjame la leer. saqué de la tabla de alimentos. Eso, déjame ver un minuto de traer para darte las otras opciones que están. Sí, seleccioné esas como para tener. Bueno, con urea no le errás, por supuesto, porque con urea estás hablando de un 100% de A. O sea, sí, me llamó la atención, por eso la puse el 100%, y las otras también son el 100%. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo? ¿Pero por qué te llama la atención que la urea tenga 100% de A? Porque venía viendo los otros alimentos y de repente llegué al 100 y digo, wow. ¿Y qué es urea? ¿Y qué es la urea? Es la proteína administrada, bueno, se le va a administrar. Sí, bueno, uno puede hablar de conceptos, pero la urea es nitrógeno proteico. No es proteína, sí. No tiene una proteína en su molécula, no tiene una proteína en su composición química. Es un alimento artificial, que es un concentrado proteico, que tiene, por eso tiene 300 y pico, ¿cuánto tiene de 280, 282, 83% de proteína bruta? ¿Por qué? Sí. Porque se expresa todo el nitrógeno como si fuera una proteína que tiene 16% de nitrógeno en su molécula, pero resulta que la urea no tiene ninguna proteína en su molécula. Es 100% nitrógeno proteico. Es 100% A. La urea es nitrógeno proteico. Entonces, otro ejemplo que dijiste vos, ¿alguno tiene otro ejemplo? Que has usado. Yo tengo melaza de caña.
Ajá, melaza de caña, ¿con qué valor? 100 también. También tiene 100, pero tiene un poco de proteína. Claro, bueno, porque es un subproducto de... ¿a dónde está la melaza que no la estoy encontrando? ¿Dónde está? No tengo la tabla en otra En versión. concentrados energéticos. Sí, en energético, pero es... Ahí se la busco. Bueno, ustedes fíjense, está bien, 100% está bien, 100% de A, pero fíjense, pero también es interesante para ir teniéndolo en cuenta que la cantidad de proteína que tiene, ¿no? Pues si tiene 100% de A, y no es proteico, para nada es proteico, simplemente que toda la proteína que tiene está como A, pero lejos de ser un alimento rico en proteína. Lo que nos está Acá diciendo encontré melaza de caña. Pero... Sí. Pero la interpretación es esta. Nos dice que nos dice que del 100% de la proteína, o sea, de ese 6% de proteína bruta, el 100% es A. El 100% es A. Ahora va a decir, ¡guau! 100% tiene un montón. No tiene nada de proteína en realidad. Tiene 6%, una porquería como proteico, claro, digamos. Es netamente energético. Entonces, esa es la interpretación que ustedes deberían ir haciendo cuando ustedes van llenando estas tablas. Que tenga mucha A, o que tenga mucha B, o que la B se degrade rápido o lento, no me está hablando nada de la cantidad de proteína que tiene el alimento. Me está diciendo cómo está compuesta esa proteína que tiene el alimento. Entonces tenemos una urea que tiene 100% de A y es todo proteína, nitrógeno no proteico, proteína bruta, nitrógeno proteico, 100% proteína bruta. Sí. Pero está ni 100%, 281%, o sea, más todavía, más que su mismo peso, o sea, es irracional porque y ahí es donde uno entiende cómo se estima proteína bruta. Cuando uno ve que la urea tiene 281% de proteína bruta, más de su propio peso, o sea, que veo una cosa, pero en realidad hay más. O sea, ¿cómo interpretar que 100 gramos de materia seca tiene 281 gramos de proteína bruta? ¿Cómo lo interpreto? Es irracional. Es absolutamente irracional. Bueno, pero porque proteína bruta surge de un cálculo en donde nosotros asumimos que todo el nitrógeno del alimento está formando parte de un compuesto orgánico llamado proteína que tiene 16% de nitrógeno en su peso molecular. Por eso hacemos nitrógeno por 6,25. Entonces, cuando lo aplicamos a la urea, por supuesto que nos da un guayabazo, nos da cualquier número que no tiene lógica. Pero entonces, por eso lo que les quiero decir es eso. A y B, que alguien lo dijo recién, dijeron, entonces son porcentaje de PB. Sí, lo dice el cuadro. Lo dice la unidad. A y B son porcentaje de PB. Sí. ¿Quién puso otro ejemplo que no sea 100? Porque 100 es como el ejemplo más ¡guau! Dentro de los otros alimentos, los vamos a poner entre comillas los más normales, que no tienen 100% de A, ¿qué otro ejemplo surgió? Porque estos son 100, bueno, son como las excepciones, los casos raros. Pero ¿qué otros alimentos tienen mucha A? Los silajes. Los silajes, por supuesto, y el silaje de alfalfa, sin ir muy lejos, por supuesto que es uno de los que más viene en realidad, incluso puede ser más a los valores de la tabla actualmente. ¿Por qué? Porque durante el ensilado, durante el proceso de ensilaje, la proteína de la alfalfa o las proteínas en general sufren degradación por los microorganismos. Entonces, de ser proteína terminan siendo compuestos o más simples, que quedan atrapados en esta fracción de A, o queda amoníaco en el caso de un deterioro muy grande de las proteínas. Pero entonces lo importante es eso, ver que A es una proporción de PB, ¿sí? Sí. Entonces, cuando sigamos calculando, sobre todo cuando vean la degradabilidad potencial y la PND, quiero ver, ahí han hecho uso de A y B seguramente para poder estimar estas otras cosas. Sí, ahí está mi duda. Y bueno, lógicamente, porque si hay, por eso me la estoy imaginando. Muy bien. Entonces, sigamos, en el alimento 2, ¿qué pusieron?
En el 2 pedía un alimento con bajo contenido de proteína bruta. Bien. Entonces nombré al arroz cáscara, que tiene un 3%. A la cáscara de arroz, perfecto. Todo eso es residuo. Al trigo de caja, ¿puede ser? La paja, el rastrojo, lo que queda en el campo cuando se hace la cosecha. ¿Sí? Sí, que tiene un 5% y el maní también, que dice usted de rastrojo, supongo. La misma melaza, 4%. los residuos de cosecha en general son todos de muy baja proporción de proteína bruta. Pero sin ir más lejos podemos irte a un grano de maíz, que aparece como 10, pero hay casos en donde puede ser hasta 7. Hay alimentos realmente de bajo, hay muchos ejemplos de alimentos de bajo. El suero. Por supuesto que usted ha puesto el ejemplo del más bajo. Perfecto, el más bajo, rastrojos, residuos de cosecha. ¿Hola? Hola, profe. Bueno, vamos a optimizar el tiempo. Entonces, como decías, ¿dónde está la tabla ahora? Acá, bien, vamos a volver a la tablita. Entonces, ¿cuál es, de baja proteína bruta? Entonces, por supuesto, ustedes han elegido el ejemplo de más baja proteína bruta, pero hay muchos alimentos que tienen baja proteína bruta y los podría haber puesto ahí. Indistintamente a cómo estén distribuidos entre A y B, cuál sea ahí tenían que poner un alimento de baja proteína bruta, ¿sí? En el alimento 3, ¿qué tenían que poner? En la fila 3, un alimento con bajo porcentaje de proteína bruta potencialmente degradable. Bueno, ¿cuál es la proteína bruta potencialmente degradable? Creo que era B. Primero, ¿qué alimento eligieron y cómo calcularon la proteína bruta potencialmente degradable? ¿Puede ser B, urea, profe? Puede ser, a ver, en 3, poner urea. En la fila 3, poner el alimento urea, ¿has propuesto? Sí, porque dice 0. 0 es que del porcentaje B de la proteína. Claro, pero la proteína bruta potencialmente degradable como concepto, siguiendo el teórico, viendo las gráficas, ¿cuál es la proteína potencialmente degradable? O sea, ¿qué significa potencialmente degradable? Que entra al rumen y que se va a degradar si todo está bien, si todo está en orden. Vamos a ver qué concepto teórico sería que todo está en orden, ¿no? Bien, bien. B efectiva sería, ¿o no? Proteína verdadera. Potencialmente degradable. Vamos a ver. ¿Significa esto? Si todo está bien, ¿qué es? Si la velocidad, la tasa de degradación y la tasa de pasaje permite que se degrade. O sea, ¿qué se degrada de lo que yo pongo en la bolsita? En la bolsita, ¿qué se degrada en el rumen? Ese es el potencial. Claro, pero tiene que ser bajo porcentaje. Tiene que ser bajo, pero no importa. Primero vemos qué es el concepto, qué significa de un alimento lo potencialmente degradable. Después busquemos un valor bajo. El valor bajo, chicos, el valor bajo, alto, era una excusa para que ustedes entiendan lo que es A, lo que es B, lo que es potencialmente degradable. O sea, buscamos el valor bajo, pero ahora veamos cómo obtengo, porque en la tabla no me aparece. A sí me aparece, B sí me aparece, C sí me aparece, pero degradabilidad potencial no me aparece en la tabla. Pero evidentemente yo la puedo estimar, porque la profe no es una loca que me está pidiendo algo que no puedo hacer. Entonces, ¿cómo? ¿Qué es la proteína bruta potencialmente degradable en el rumen? Es A, que se degrada sí o sí, llega, entra e inmediatamente se degrada, y B, A más B es lo que yo sé que potencialmente puede dar amoníaco a degradarse en el rumen. A más B es lo potencialmente degradable. En una tabla, escuchen. Filaje. ¿Cómo?
¿Sería un silaje o no? No sé, después habrá que sumar, habrá que ver algún valor, algún alimento que tenga bajo A y bajo B, qué sé yo, a mí se me puede estar ocurriendo la burlanda, por ejemplo, la burlanda seca tiene relativamente bajo, podemos buscar otro alimento que tenga bajo en general, y el grano de sorgo también, digo, es relativamente bajo. Silajes no, porque los silajes en general siempre tienen mucha A, entonces cuando tenemos que buscar en definitiva alimentos que tengan mucho potencial de proteína bypass. La burlanda, por ejemplo, es uno de esos alimentos. Si tuviéramos harina de pescado, es otro de esos alimentos. Aquí es un muy buen ejemplo la burlanda, porque la burlanda tiene mucha proteína pasante. Mucha proteína que por más que yo la dejé mucho tiempo en el rumen, no se degrada en el rumen y se degrada a nivel de intestino delgado. Entonces, pero más allá de buscar el valor alto o bajo, ahí busquen un valor que sea el más bajito de esos 5. De esos 5, el más bajo. Y pongan un ejemplo. Pero como les digo, que sea bajo, que sea alto, en este momento es una excusa para que ustedes entiendan qué es la proteína bruta potencialmente degradable. ¿Cómo la puedo conocer? Y sobre todo porque surgió en algunos de ustedes en una tabla de alimentos. Escuchen esto. ¿Me escuchan? Si me estuvieran viendo la cara, se darían cuenta que esto es muy importante porque es un error absolutamente común. ¿Están atentos todos? Bien. Sí. En una tabla de alimentos, como con la que ustedes están trabajando para llenar este cuadro, no puede haber un valor de B efectiva. Porque para conocer la B efectiva, yo tengo que conocer parámetros del animal que está comiendo el alimento. No es lo mismo que lo esté comiendo un novillo, que lo esté comiendo una vaca lechera. Entonces, B efectivo no es una variable de tabla de alimentos. B efectivo es una variable que surge a partir de conocer el B potencial, que es el que está en la tabla, pero que es afectado por algunas cuestiones de dinámica de la proteína en el rumen que tienen mucho que ver con el con características del animal que comió el alimento. Como es, por ejemplo, la tasa de pasaje, que está relacionada con el nivel de consumo de ese animal. Entonces, cuando vean una tabla de alimentos, de la tabla de alimentos no pueden nunca estar hablando de B efectiva, porque B efectiva, como te digo, necesita conocer variables del animal que consume esa dieta o que consume ese alimento. Porque ¿qué necesita? Necesita afectar a la B potencial, la necesita afectar por el tiempo de retención ruminal, que está relacionada con la tasa de pasaje. Entonces yo puedo decir, B potencial más A dan la degradabilidad potencial. B potencial, ¿por qué? Y porque si yo la mantengo en una bolsita ahí metidita en el rumen, yo me aseguro que se degrada todo hasta que no se puede degradar más nada. Hasta que me queda solamente la proteína verdadera que no se puede degradar en el rumen porque no es afectada por las enzimas microbianas. Y todo lo otro se degrada. Potencialmente se degrada. ¿Por qué potencialmente? Y porque es en un caso en donde la proteína esté todo ese tiempo en el rumen. Pero en realidad la proteína entra, está y se va. O sea, es ingerida con el alimento, tiene un tiempo de retención ruminal y luego pasa al tracto posruminal según una velocidad o una tasa, en realidad es una tasa de pasaje. Entonces, no toda, por más que en la bolsita sí se pudo degradar toda, efectivamente se va a degradar menos. ¿Según qué? Según la tasa de pasaje. Entonces, para conocer la B efectiva de una dieta o de un alimento, yo necesito datos del animal que consume ese alimento. Entonces, B efectiva no es un parámetro que caracterice solamente al alimento. Caracteriza al alimento en un animal, porque necesita conocer el tiempo de retención de ese alimento en ese animal, y el tiempo de retención va a estar definido por algunas variables del animal.
cómo es la tasa de pasaje, el nivel de consumo. O sea, en esta tabla, como en las tablas de alimentos, jamás les voy a decir yo, a ver, díganme el B efectivo del alimento 3. ¿Y ustedes qué me van a contestar? Bueno, pero para decirle el B efectivo, profesor, esto es conocer la tasa de pasaje. Para conocer la tasa de pasaje, dígame qué animal va a estar consumiendo este alimento y yo se lo calculo. ¿Sí? Por supuesto que yo jamás se lo voy a preguntar, porque nunca hago preguntas capciosas. Pero sí es típico que ustedes empiecen a hablar cuando estamos caracterizando un alimento o en las gráficas empiecen a tratar de ubicar el B efectivo. Cuando yo les ubico el B efectivo en una gráfica, en el PowerPoint, lo hago para ejemplificarles que si, por ejemplo, un animal X tuviera un tiempo de retención menor al tiempo del ensayo de las bolsitas en el rumen, esa B potencial no se hubiese podido expresar y aparecería la B efectiva. Pero esa rayita roja que corta la gráfica y dice tiempo de retención, es una rayita que está asociada a un animal, por supuesto. Ese tiempo de retención podrá ser mayor, podrá ser menor, dependerá del animal y del nivel de consumo y de la tasa de pasaje de ese animal. En definitiva, en una tabla de alimentos no está el valor de B efectivo. No la pueden calcular con las variables del alimento, con la tabla, el paso 2, donde dice caracterización de los alimentos y de la dieta. Ahí no aparece el B efectivo. Para conocer el B efectivo ya tenemos que conocer cuestiones del animal que está consumiendo ese alimento. ¿Sí? Sí. No porque alguien dijo por ahí, ay, sumo B efectivo. No, B efectivo en este ejercicio no aparece. Entonces, la degradada potencial es A más B. ¿Por qué A? Porque A inmediatamente que entra al rumen se degrada. ¿Y B por qué? Y porque ese B está en una bolsita hasta que se degrade todo. Se calcula así. ¿Dudas sobre el alimento 3? No, profe, ¿el suero qué? 100. ¿Quién? El suero. A ver, decime qué número de alimento lo tenés ahí. 63. Sí, 63. Escuchen una cosa, dentro de los energéticos, el suero, acá es uno de los pocos alimentos de origen animal que tenemos, ¿no? De hecho, fíjense que el suero no tiene valores de FDN, no tiene valores de proteína. ¿Por qué? Porque el suero, ¿de dónde viene? Es un subproducto de la producción de ¿qué? Leche. Bueno, sí, leche es la materia prima con la que se produce ¿qué? Alguien que le tiene un salvavidas. El queso. ¿Queso? ¿Y la proteína dónde quedó? En el queso. En el queso. Oh, obvio. El suero, sobre todo, el suero permeado sí, porque ya tiene algún tratamiento que hace que pueda recuperarse esa parte de la proteína, pero el suero no tiene proteína, se supone que un alimento no tiene proteína, tiene todo carbohidratos y algo de grasa con suerte, muy poca, el permeado no, pero no tiene proteína, porque es un subproducto de la fabricación de queso, donde se supone que toda la caseína y toda la proteína láctea quedó en el proceso de fabricación, justamente. Entonces, ¿sí? Sí, gracias. ¿Está? Sí. Y la idea no es ponerse alimentos, chicos. La idea en estos ejercicios no es, es tratar de interpretar los números y los alimentos más comúnmente usados. Claro, cuando me pones 0 está perfecto, sí, es la que tiene menor degradado de potencia porque no tiene proteína directamente. Entonces no sería el ejemplo. Pero estamos en la 3 que pusieron. ¿Les costó ese? Heno de alfalfa de baja calidad. Heno de alfalfa de baja calidad. A ver, déjame ver un poquito. Bueno, pero fíjate que tiene 74% de B. No tiene tan poca degradada, tiene 90 y algo. 86, 88, ¿cuánto tiene? A ver. 88. Tiene bajo A, tiene altísimo B.
Normalmente la proteína de la alfalfa es proteína que se degrada en el rumen. Por eso digo, alimentos de ese tipo, de degradía potencial baja, son alimentos que tienen proteína pasante. Y la verdad que en general hay pocos, a no ser una soja, que por algún Profe, tratamiento, una planta de alimentos balanceados logren que haya proteína bypass. Pero en realidad no son muchos, como le digo, la burlanda, que es el subproducto de la fabricación del etanol a partir de maíz, ese es un ejemplo de baja degradía potencial. Sí, profe, hay un chico nos dice que no tiene micrófono sí. y puso melaza de caña. Ajá, la melaza de caña, ¿dónde estaba? Díganme el número. Lo que pasa que en el caso de la melaza de En la caña, 60. 60. sí, la 60. En el caso de la melaza de caña, fíjense que lejos de tener baja degradía potencial, el 100% es degradía potencial. 100% se degrada, si es todo A, es como la urea. La potencial, chicos, es lo que potencialmente en el rumen me da amoníaco. La degradía potencial es lo que potencialmente en el rumen se va a degradar. A, se degrada todo. A, se degrada todo. B, potencialmente se degrada todo, porque de hecho lo calculo como la proteína que se degrada en el rumen. Entonces, es A más B. La degradía potencial de la proteína es A más B. Profe, también había Otra puesto cosa, perdón. Sí. Otra cosa es la definición de B, que es la proteína verdadera potencialmente degradable en el rumen, pero proteína verdadera. Yo le estoy preguntando la degradía potencial de la proteína bruta. Es A completa más B completa. A más B. Entonces, en el caso de la amilasa, totalmente incorrecta, porque la degradía potencial es 100. Es la más alta. Es como la urea, 100. Lo que pasa es que todo es inmediata. No tiene valor de B, no tiene proteína verdadera. Pero es 100% potencialmente degradable en el rumen. Y cuando veamos la efectiva también va a ser 100. ¿Por qué? Porque a la fracción A, el tiempo de retención ruminal no le afecta. ¿Por qué no le afecta el tiempo de retención ruminal? Porque acuérdense que todas las preguntas son preguntas que tienen una autoevaluación por su parte, ¿no? Yo no puedo esperar por la dinámica de la modalidad, yo no puedo esperar la respuesta. Urea y milasa, en este caso, tienen un 100% de degradía potencial porque tienen todo A. ¿Por qué? Porque A entra y se degrada inmediatamente. Y cuando veamos la degradía efectiva, es 100%. Si A no le afecta el tiempo de retención en el rumen, como a B, que cuando queremos pasar de potencial a efectiva, conociendo el tiempo de retención, ese pasaje y todo eso. Pero a el tiempo de retención en el rumen no le importa, es una variable que no le afecta. ¿Por qué no le afecta? Porque inmediatamente ingresa al rumen, es degradada. Entonces, ¿qué le importa? 1 hora, 2 horas, 3 horas. Si esa se degrada. El tiempo de retención sí le va a empezar a afectar a la B potencial. Cuando conozcamos el animal que está comiendo este alimento y podamos calcular el tiempo de retención, ahí vamos a poder decir, la B potencial es 40, pero la B efectiva es 35, por decirles un número. Siempre la B efectiva va a ser igual o menor a la B potencial. Pero la degradía potencial, volviendo al ítem 3, al alimento 3, es A más B, de tabla. Ok. ¿Y 4? Alimento con bajo porcentaje de proteína no degradable. Más allá del bajo y el alto, que como digo siempre fue una excusa. ¿Qué es la proteína no degradable en el rumen? ¿Qué es? ¿Cómo le estimo? ¿Cómo me doy cuenta de cómo hago? Ese es el objetivo lo que queda, es lo que resta de A y B, digamos. Es lo que va a quedar. Entonces, Profe, hay otra chica también pregunta que no tiene micrófono, maíz en grano. Sí,
¿De qué alimento? ¿De qué está hablando? ¿De qué De la fila? fila 3. Bien, de la fila 3. Bueno, veamos que el maíz en grano es un alimento que tiene relativamente baja proteína, 10. Sí, fíjate, A más B es un valor relativamente bajo. Tiene bastante superioridad pasante. Lo que pasa es que ¿por qué no lo usamos como alimento proteico que tenga proteína bypass? Es un muy lindo ejemplo. ¿Quién es la que preguntó eso? Francisca Arceo. Francisca, bueno, es muy lindo ejemplo. ¿Por qué Francisca? Porque yo le decía, fíjense, la burlanda es un alimento que tiene proteína pasante. No es, que pasa por el rumen sin ser degradada. Y acá el grano de maíz también. Pero ¿cuál es la diferencia entre el grano de maíz y la burlanda? Una gran diferencia en relación a la nutrición proteica. ¿Qué es la burlanda, profe? La burlanda está en los alimentos 70 y... ¿Quién pregunta? 77, 78, Yo, porque lo hemos hablado. Sardán. ¿Quién? Sardán. No, porque lo hemos hablado en varios teóricos, eso ya, en varios encuentros. Ya te lo digo de todas maneras. 77, 78, 79, 80, todo eso son burlandas. Ahora te explico. Un subproducto de la fabricación de etanol a partir de grano de maíz. Si ustedes buscan burlanda, hay muchísima información, tengan cuidado porque hay mucha información, demasiada, pero es un subproducto de la fermentación del grano de maíz para obtener etanol. Etanol con calidad analítica, etanol para bebidas, etanol para cortar las naftas, etanol. No importa después el destino que tenga el etanol. Alcohol. Pero volvamos a lo que les decía. ¿Cuál es la diferencia grande que tiene un grano de maíz y una burlanda? Es decir, los dos tienen mucha proteína pasante. Tienen poca degradabilidad, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y que el maíz no es proteico. Y la burlanda es requete proteica. Es un alimento muy proteico. 30% de proteína bruta. Pero sí, pero de la proteína que tiene. Por eso, esa es la interpretación de estos parámetros, ¿no? Yo digo, tiene bastante, el maíz como la burlanda tienen bastante proteína o bastante baja degradabilidad potencial. Pero una, con un valor total de proteína de 10% de la materia seca. Y la otra, sobre un valor total de la proteína del alimento de 35%. Entonces, a la hora de armar dietas, eso es muy importante. No solo los parámetros, sino también la cantidad de proteína. Muy bien, sí, el grano de maíz hubiese entrado muy bien en el alimento de la fila 3, ¿sí? Bueno, ¿y la 4 entonces? ¿Los ejemplos le decimos? Un ejemplo, alguien mencionó, quedó claro entonces cuál es el parámetro de proteína no degradable. Sí. Sería 100 menos la degradabilidad potencial. El 100% de la proteína, lo que no se degrada, que es la degradabilidad potencial, es lo que no se degrada. Es la PND, es la proteína no degradable en rumen. O sea, las dos últimas filas, si fuera el mismo alimento, las dos últimas filas, ¿cómo completaron, por ejemplo, en el grano de maíz? La fila 3, ¿qué pusieron en la columna del lado? De donde dice aviso importante. Avisa la pila, por favor. ¿Qué pusieron ahí en aviso importante? Al lado, en el grano de maíz, en la fila 3. Nada. A ver, tomamos grano de maíz. Hagámoslo. Tomamos grano de maíz. Tomamos grano de maíz. ¿Cuál es el número? El grano de maíz. A ver. Está en el 58. Listo. Vamos. La primera fila para el grano de maíz, fila 3. La primera fila. ¿Qué hay que poner? 10. Listo, 10. ¿Por qué? Porque el 10% de la materia seca es proteína bruta. Bien. A. ¿Qué fracción de la proteína bruta es A? 16%. ¿Sí? Sí. ¿Estamos todos? Sí. ¿Qué fracción de la proteína bruta es B? 35%. ¿Cuál es la tasa de degradación de B? O sea, ¿qué tan rápido o qué tan lento, a qué velocidad? Mal dicho velocidad, porque velocidad es kilómetro por hora, ¿eh? Y esto es tasa, porcentaje de B que se degrada en cada hora. Uno por ahí dice velocidad porque es más figurativo, pero es tasa. Entonces, ¿cuál es la tasa con la que se degrada B? C es un parámetro que caracteriza
a B, nada más que a B. ¿Por qué no caracteriza a A? Porque se degrada inmediatamente. Porque A no tiene tasa o tiene tasa infinita, porque se degrada inmediatamente. Correcta la respuesta. ¿Por qué C no caracteriza la proteína no degradable en el rumen? Porque no se degradaría nunca. Porque la proteína no degradable en el rumen, me lo está diciendo usted, no se degrada en el rumen y C es tasa de degradación. Entonces, ¿qué me está diciendo? ¿Estamos? Muy bien, perfecto. Entonces, C caracteriza a B. A se degrada inmediatamente. PND no se degrada. B sí se degrada. ¿Y cómo se degrada si no es inmediatamente? Se degrada a una cierta tasa. ¿Y a qué tasa? Esa tasa se llama C, la tasa de degradación de B. Bueno, entonces sigamos con el grano de maíz. Proteína bruta 10, A 16, B 35, una tasa de 7% por hora, lentón. ¿Y cuánto es la potencialmente degradable? La degradía potencial. 51 sería la suma de 35 y 16. Perfecto, 16 más 35, correcto. ¿Y cuánto es la no degradable en el rumen? Sería el resto, 49. 49. 100 menos 51, 49. Correcto. Muy bien. Y, profe, ¿ahí no tendríamos que tener en cuenta lo que quedaría de B o solo ponemos 49? No, porque lo que quedaría de B, muy bien la pregunta, porque volvemos al error típico de estar pensando en una B potencial y una B efectiva cuando en realidad no sabemos ni qué animal lo está por comer, ni siquiera lo hemos pensado a quién se lo vamos a dar. Estamos caracterizando un alimento. Para que le pongamos la B que no se degrada en el rumen a la no degradable, tenemos que estar hablando de una degradabilidad efectiva. Y para hablar de degradabilidad efectiva, yo acá no puedo decir nada porque no he decidido a qué animal se lo voy a dar, ni sé cuánto consume el animal, ni sé qué tasa de pasaje, ni qué tiempo de retención va a tener ese alimento, porque no tengo el animal todavía. Ah, bien. ¿Me explico? Cuando yo este alimento se lo dé a un animal y conozca el nivel de consumo, y conozca la tasa de pasaje, y conozca el tiempo de retención, voy a poder decir, esa B potencialmente degradable no se degrada toda, porque se va del rumen antes. Entonces aparece una B efectiva. Repito, esto lo estoy diciendo porque yo ya tengo un animal, ya lo comió un animal a esto. Entonces ahí puedo hablar de B efectiva. Como B efectiva es menor a la B potencial, ese pedacito que potencialmente se podría haber degradado según la tabla, pero que en este animal no se degradó, pasa a formar parte de la proteína no degradable. Pero no es una característica del animal, es una característica del alimento, es una característica del animal. Esto está en un animal. Yo en esta tabla no puedo hablar de B efectiva, ni del B que quedó sin degradarse, porque esto está caracterizado el alimento con el método de degradado in situ. ¿Estamos? Entonces, la PND es 100% el 100 menos A más B. Y A más B es la degradabilidad potencial, o sea, 100 menos la degradabilidad potencial. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Bien, me parece bárbaro que aparezcan estas preguntas, que son las que típicamente aparecen siempre, que tienen esa, como que se tientan a empezar a hablar de degradabilidad efectiva cuando no hay ninguna posibilidad en este aspecto del concepto. Ya después la van a calcular, por supuesto, porque a partir del amoníaco que resulte de la degradación inmediata de A, y a partir del amoníaco que resulte de la degradación de la fracción efectiva de B, cuando esta dieta se la estén dando en un animal, con Guillermo, acuérdense que con Guillermo ustedes están en un caso real, con un alimento que se lo dan a un animal. Ahí van a poder estimar un tiempo de retención, ahí van a ver que no toda la B potencial se termina degradando a amoníaco, sino que una partecita y otra partecita se va. ¿Por qué? Porque por el tiempo de retención no alcanza a degradarse. Y ahí ustedes van a calcular la síntesis de proteína microbiana a partir del amoníaco de A, de la degradación de A, y del amoníaco de la degradación de B, de la degradación potencial, no, de la degradación efectiva. Ahí, con Guillermo, donde ustedes ya están dentro de una situación productiva con un animal que consume los alimentos. Sí. Bien, nos estamos quedando de nuevo sin tiempo. A ver, si puedo entro un ratito de nuevo. ¿Y la última? Alimento con alta tasa de degradabilidad,
de la fracción B de la proteína bruta, sería Bueno, C. exacto. Una alta Acá C. fíjense que la definición, si ustedes leen bien la definición, pueden interpretarlo. Es la tasa de degradación de B, porque no hay otra cosa que tenga tasa de degradación en este cuadro. A es inmediata, PND no se degrada. Tasa de degradabilidad ruminal, por supuesto, tasa de degradabilidad ruminal. Entonces, la idea ahí es cuando ustedes buscan, es que vean entre qué valores hay. Hay valores que son tan altos como, hay valores que son tan bajos como, bueno, yo elijo un valor alto. ¿Y cuál eligieron? Elegí trigo en grano, cebada en trigo. grano. Sí, muy bien. El trigo en grano tiene un 38C y la cebada en grano 35C. Bien. Ambos son concentrados energéticos. Bien. Sí, yo también elegí el trigo. Bien, pues son valores más altos, pero fíjense, por ejemplo, alfalfa, sin ser valores tan altos como los que tiene el trigo, sin ser valores de 30, son valores de 17, digo, porque ese ejercicio es interesante. Yo me fui, usted está bien, el ejercicio que hicieron, fueron a buscar el valor más alto. Ahora, ¿ese valor más alto es el que se repite? No, fíjese que 16, 17 es un valor alto que está en varios alimentos, ¿sí? El más alto es el grano de trigo, sí, tiene una proteína, una matriz proteica de muy rápida degradabilidad. Bueno, muy bien. Escuchen en relación a eso, si ustedes se fijan, más allá de los valores de proteína, ¿no? Vamos a tratar de relacionar con almidón esto. El grano de maíz y el grano de trigo, la proteína que ellos tienen, hay algo en el germen, ¿no? Pero mucha de esa proteína está rodeando al gránulo de almidón, ¿se acuerdan? Sí. Que el gránulo de almidón en estos cereales, ya sea el de invierno trigo, el de verano maíz, está rodeado por una matriz proteica, que en el caso del maíz es una matriz proteica de muy baja degradabilidad. Fíjense qué tasa de degradación tiene B en el grano de maíz. Y fíjense la tasa de degradación de la proteína que rodea el almidón en el trigo. Entonces, ¿por qué un almidón de un trigo se fermenta rápido? Y un almidón de maíz no se fermenta rápido, a no ser que yo lo procese, lo rompa y exponga el gránulo. Porque en el trigo, el almidón está rodeado de una proteína que se degrada rápido y deja libre el almidón para que las enzimas amilasas puedan degradarlo. En el grano de maíz, la proteína que rodea el almidón es más lenta de degradarse, entonces protege al grano de almidón más tiempo. Entonces, partiendo o moler, ya es un procesado físico más agresivo, el grano de maíz permite que el almidón se degrade más rápido. ¿Por qué? Porque rompe esa proteína que por sí misma se degrada muy lento en el rumen. Vean el B del maíz, vean el C de la proteína de maíz y vean el C de la proteína de trigo. Si pensamos que ese B está rodeando el almidón de maíz está protegido por mucho tiempo. El almidón de trigo rapidito queda libre para ser fermentado. Por eso el almidón, cuando yo les decía el almidón, tiene un grado de una tasa de degradación que va de 10 a 60. ¿Y de qué depende 10 a 60? Depende de qué tantas protecciones tenga el gránulo de almidón. Y una de esas protecciones es la pared del grano, o sea, el pericarpio. Y la otra protección es la matriz proteica, les dije yo. Bueno, la matriz proteica actúa como una protección a la degradación, a la fermentación del almidón, principalmente en el maíz y en el sorgo, no así en el trigo. ¿Por qué? Porque es una proteína que tiene una degradabilidad muy rápida. ¿Y cómo sé que tiene? Y bueno, veo C. C es la tasa de degradación de esas proteínas. Y nos unimos el metabolismo proteico con el metabolismo de los carbohidratos. ¿Me sigue alguien? Sí, sí. Ay, dije, hablando sola con mis dos hijos que están desayunando y me miran como diciendo de qué habla esta loca. Bueno, menos mal que ustedes me siguen. Bueno, chicos, ¿se dan cuenta? Esto vuelve a ser ejemplo constantemente cómo vamos de un lado de la materia al otro y jamás prescindimos de un conocimiento previo. Al contrario, cada vez se nos va haciendo una bola de nieve que crece y crece porque todo interactúa de una manera muy importante. ¿Sí?
No sé si tenemos tiempo para una última preguntita y si se corta, bueno, será el miércoles que viene. Yo este miércoles entré 2 minutos más tarde, pero prometo entrar o'clock. Profe, yo con respecto a la tarea que nos había quedado pendiente. Del sorgo, de la soja, muy bien. Muy bien. ¿Qué número de alimento es? Así voy rápido. Concentrado energético proteico. Ahí voy. Bueno, no importa, anda preguntándome, ¿quién es María Soledad? Soja grano es el 88. Muy bien, acá lo tengo. Sí. Fíjense, tiene una digestibilidad de la materia seca de 85%. Calculadora, celular en mano, 0,85 por 3,6, ¿cuánto da? Ya saben qué es el 3,6, de dónde viene, todo lo entendemos, estamos bien, ¿no? Sí. Bien, ¿cuánto da? Eh, 3,06. A ver. 3,06. ¿Y por qué dice 3,5? Se equivocó el señor de la editorial, se equivocó Catalina Boeto, ¿alguien se equivocó acá? No. Escuchen, no vamos a hacerla larga, la vamos a hacer corta y les voy a dar pero acuérdense que esto es algo que tienen que responder ustedes, siguen siendo preguntas de autoevaluación que nos va permitiendo saber qué tanto estamos integrando y avanzando la materia. Pero puede ser por el extracto etéreo. Bien, sí señores, porque el 3,6, ¿de dónde viene? De un 4,4 que lo consideramos constante, claro, por un 0,18 de pérdida que consideramos que los gases y la orina también son constantes, o un 0,82, digamos, que sería el complemento, ¿sí? De ahí viene el 3,6, o sea, el 0,82 de 4,4 es 3,6. Pero el 4,4 caracteriza a muchos alimentos, es un promedio ponderado de muchos alimentos, donde la mayoría de los alimentos tienen poco estrato etéreo. Pero si la soja tiene mucho estrato etéreo, que de hecho la tiene, fíjense en valores de 20%, yo no puedo tomar un 4,4 como energía bruta. En la soja, los alimentos muy ricos en lípidos tienen un valor de energía bruta que ya no puede estar representado por este promedio ponderado de 4,4. Es mayor. Así como alimentos muy contaminados con tierra, que puede ser un barrido de un silo, alimentos cuya materia seca tenga mucha tierra, muchas cenizas, tampoco pueden arrancar con 4,4 porque tienen mucha materia inorgánica y poca materia orgánica, están muy contaminados. Entonces empezarán con un valor más bajo de 4,4. Este ejercicio, ¿qué objetivo tiene? Que ustedes interpreten y se den cuenta de dónde viene el 4,4. Si el 4,4 es un promedio ponderado con la cantidad de carbohidratos que tiene un alimento, que es muy alta, con la cantidad de proteína que es variable y con la cantidad de lípidos, que en general es muy baja, me aparece un alimento que tiene muchos lípidos, la energía bruta de ese alimento ya no es 4,4, es más. Yo tengo que arrancar no con el valor teórico de 4,4. Y estas tablas tienen todos los valores de energía bruta, en general se usa 4,4, pero en alimentos ricos en lípidos, las energías brutas están corregidas, ¿sí? Y no arrancan con 4,4. Les va a pasar en soja, posiblemente les pase en algodón, posiblemente les pase incluso en alguna burlanda, si es una burlanda húmeda con solubles, sobre todo en soja, en algodón, donde son alimentos muy ricos en lípidos, no arranca de 4,4, porque tiene más lípidos. Y el lípido, ¿se acuerdan cuántos
Bueno, qué suerte que encuentro algunos, por lo menos, para poder despedirnos, aunque sea. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bueno, quedó entonces así, ¿no? Es 4,4, un valor teórico, un promedio ponderado que sirve, lo usamos siempre, pero hay algunos alimentos que merecen que no arranquemos de 4,4. Entonces, hay algunos alimentos que merecen que nosotros no arranquemos de 4,4, que es el caso de aquellos alimentos justamente ricos en lípidos, que es el ejemplo que yo les había pedido que calcularan. ¿Sí? Sí, gracias. Buenísimo. Y eso, fíjese que les ayuda a tener en claro la partición de energía bruta, energía digestible metabólica, cómo era, qué importaba, cómo eran las pérdidas. Eso es algo que es un Padre Nuestro para nosotros. La partición de la energía, como estas cuestiones de la dinámica de la proteína, son conceptos claves, chicos, que si no, después cuando hacen los cálculos y quieren avanzar como Guillermo en situaciones reales, si no tienen en claro qué es esto, es muy difícil. Sí, los escucho. Yo tengo una duda acerca del parcial. Valentina, si va a ser ¿quién es parcial, Valentina? si no. Valentina, ¿cuánto? Yo soy la que está hablando, Sardán. Ah, Milena. ¿Y Valentina quién es? Ay, soy yo, profe, soy Valentina Meloni. Ah, con Solo Velarde. que me parece Valentina solo. Está bien. No, está bien. No, pensé que vos habías preguntado. Milena, bueno, será pregunta de un poco de todos. ¿Cuál fue tu pregunta concreta, perdón, Milena? Del parcial, ¿qué día sería? O sea, bueno, si queda ese día, si va a ser parcial, bien. Si no, si va a ser un trabajo. Ya coordiné con la coordinación, coordiné con el tutor de nosotros de la plataforma y ahora terminamos y de todas maneras les informo que va a ser el miércoles 20, no sé si 27 o 28, 27, ¿no? De mayo, déjenme ver que eso quiero confirmar. Sí, 27 había dicho. 27 de mayo. Supongo que era miércoles. Pero quiero ver si es el miércoles 27. Ay, bueno, se los voy a informar ahora igual por una nota para que quede, pero es una evaluación continua. Es una evaluación del proceso de aprendizaje, va a tener una calificación, no es la evaluación parcial, la típica evaluación que nosotros solemos hacer. Eso está planificándose. De todas maneras, me parece interesante que ustedes sepan qué hemos pedido nosotros como cátedra. Nosotros, ustedes, yo como a la cabeza, digamos, como diseñando cómo vamos a operar, pero está bueno que sepan que yo he pedido lo siguiente y en cuanto me confirmen que va a ser posible, yo se los voy a confirmar a ustedes. Nosotros hemos pedido, y esto no es una cuestión de falta de voluntad ni de la gente que nos vaya a decir que sí o no, sino que esto hay que reorganizar la vida entera. Lo que pedimos es que cuando vuelva la presencialidad de nuestras actividades universitarias, nosotros podamos tener, yo, como la responsable de los temas teóricos, que no significa que no podamos tratar temas prácticos, un horario, una clase de consulta. Y Guillermo, como quien lleva adelante las prácticas, 2 clases, al menos 2 clases presenciales, para recién después de esas 3 instancias, o sea, 2 clases con Guillermo y una clase de consulta conmigo, después de esas instancias, nosotros podamos hacer el parcial.
Y en vez de hacer 2 evaluaciones parciales, hacer una evaluación parcial. Que por supuesto, esa evaluación parcial única va a ser de la sumativa de todos los temas que íbamos a evaluar en las otras 2. Es unir las otras 2 evaluaciones parciales en una. Pero lo importante es el cuándo. El cuándo no lo tenemos, porque tampoco tenemos certeza sobre las normativas del Ejecutivo ni de la institución en relación a la situación de pandemia. Pero en cuanto nosotros podamos resolver esas cosas, se las vamos a ir informando. Por ahora que quede claro, yo lo que les estoy informando es la propuesta que yo hice como cátedra para nutrición animal. Nuestra propuesta pide que cuando volvamos a la presencialidad, aunque por supuesto vamos a estar fuera de nuestro cuatrimestre, de más está decirlo, cuando volvamos a la presencialidad podamos tener una clase de consulta de los temas prácticos, para que después de eso hacer una sola evaluación parcial, sumando los temas de las tradicionales evaluaciones que hacemos a lo largo del cuatrimestre, que por supuesto va a ser escrita e individual, con 4 para aprobar y con la posibilidad de recuperar. Pero eso es una propuesta que hemos elevado nosotros a la coordinación, y la coordinación tiene que manejar las propuestas de todas las cátedras para, bueno chicos, esto es un trabajo súper intenso y muy arduo, sobre todo porque todavía estamos sobre cosas indefinidas, no sabemos cuándo vamos a volver, son propuestas. ¿Sí? Sí. Pero el 27, concreto, el 27 es una evaluación continua, es una evaluación usando el aula virtual y es una evaluación que involucra todos los temas que hayamos visto desde que empezamos el 6 de abril con la virtualidad hasta la semana previa, o sea, 27 menos, hasta el 20 sería, ¿no? Hasta el miércoles 20. Déjeme ver si mayo es así, hasta el miércoles 20. Todos esos temas van a estar incluidos en la evaluación. ¿Y sería como un multiple choice? O mira, la verdad que como fotos. Perdón, ¿cómo es? ¿Un multiple choice? ¿Cómo fue la otra parte de o la... que tenemos que, nos pasan un ejercicio, una consigna y nosotros tenemos que sacar un par de fotos, o sea, hacer el ejercicio, sacar las fotos, subirlas. Mira, vos sabés que todo esto es nuevo absolutamente para todos. Entonces, yo me estoy imaginando más que lo estoy hablando ya con Franco, que es nuestro tutor de plataforma, yo me estoy imaginando más una evaluación de tipo múltiple opción o respuestas cortas, no necesariamente múltiple opción. Pueden ser respuestas cortas, puede ser completar, unir con flecha, unir ABC con 1, 2 y 3, digo, ese tipo de consignas que son cortas, que son, sí, como que son de selección a veces, ¿no? Pero no la tenemos tan clara, estamos trabajando... Profe, sí. En el chat pregunta si es teórico y práctico. Todo. La evaluación. Desde el 6 de abril hasta el 20 de mayo, todo lo que hemos trabajado en clase. Como hacemos normalmente los parciales, que por supuesto siempre tienen como un componente más de aplicada, pero ustedes han visto que la teoría y la práctica se unen absolutamente, entonces son todos los temas que hemos visto. Sí, todas las temáticas que hemos visto y las lecturas que ustedes tienen de bases agrícolas, por supuesto también, porque eso es parte de los temas de la primera parte. Sí, profe, otra pregunta. Con respecto a qué profundidad en el libro de bases de nutrición, a ver, yo le digo bien, el libro teórico, Fisiología Digestiva y Metabólica de los Rumiantes. Ese libro, bueno, habla bien detallado de cada proceso. Nosotros hace falta que sepamos con profundidad todo. Supóngase, acá tengo abierta una página que es la 59 que habla de la insulina.
Bueno, justamente, mira, en el proceso de producción de leche, el proceso de producción de leche es exquisito, es uno de los más bonitos de todos para estudiarlo, pero ustedes lo vuelven a retomar con mucho más elementos en producción de leche. Entonces, todo lo que es la parte de control endocrinológico lo ven muy bien en fisiología, toda la parte de manejo de la vaca, vaca transición, vaca seca, vaca fresca, vaca transición, lo ven con mucho más detalle en producción de leche. Entonces, todo lo que es control endocrinológico en la partición de los nutrientes en vaca lechera, tiene un nivel de profundidad en el conocimiento de ese tema mucho más allá de lo que dice Redmond. Y eso ustedes lo van a abordar en leche. Entonces, yo les diría que tengan muy en claro todo. El libro es un libro básico, no tiene profundidad en el tratamiento de los temas. Digo, tiene la profundidad necesaria para un estudio de grado. Es un libro para estudio de grado. Pero toda la parte de control endocrinológico yo lo dejaría porque lo van a ver en fisiología y porque lo van a ver con un detalle también en producción de leche. Ah, bien. Bueno. Pero léanlo porque hay aspectos nutricionales básicos, ¿no? Pero la parte de control endocrinológico, por ahí tiene mucho más que ver con lo que ustedes van a ver en las otras materias, que se complementan muy bien con la nuestra, por supuesto. Claro, o sea que deberíamos centrarnos más en los temas que habla de proteína, de carbohidratos. Proteína, carbohidratos, lípidos, rumen. Claro, todo eso que nosotros vemos. Sí. En la materia. Sí, absolutamente, sí. Bueno, esa era mi duda, profe. A ver, un chico pregunta, no, una chica. No, del recuperatorio no hay. Sí, es recuperatorio. No, del 27 no es recuperatorio, es una evaluación de concepto, es una evaluación de progreso, es una evaluación que tiene valor para ponderar digamos que puede usarse para ponderar de alguna manera la del parcial, pero no tiene recuperatorio. No tiene recuperatorio. Por eso yo ya les he avisado hace 2 semanas, bueno, ahora se los voy a poner formalmente porque me faltaba el ok de la otra parte, de la coordinación, del coordinador de la plataforma, pero no. ¿Y lo vamos a poder hacer durante el día o una hora específica? Bueno, la idea, por eso yo les estoy hablando de idea, porque si Dios quiere, esta semana no, porque yo tengo que hacer informes de investigación, pero la semana que viene voy a trabajar en eso, pero la idea es que la puedan hacer durante el día, que puedan ingresar, que tengan unas 2 horas o 3 horas en donde ustedes puedan ingresar, hacer una selección y salir, o sea, un tiempo de permanencia, pero el ingreso que tengan 2 o 3 horas posibles para ingresar. Sí, estaría bueno eso. Pero en general por ahí tenemos muchos. Pero los miércoles a la mañana no tienen nada, porque los miércoles a la mañana yo ya lo avisé como materia de nutrición para los que están en segundo. No, digo por ahí, no sé, algo personal o algún problema de internet. Bueno, eso es muy importante para que ustedes, está bien, eso es muy importante, por eso el aviso del 27 ya avanzó hace un par de semanas, casi lo confirmé la semana pasada, hoy lo estoy confirmando, de tal manera que ustedes se puedan organizar y no tener cuestiones muy importantes personales para que se puedan organizar y saber que van a tener ese día que entrar y hacer una evaluación. Es como quien dice, bueno, tengo un parcial, bueno, no saco turno, no me junto a festejar el cumpleaños de nadie, no voy a hacer otras cuestiones, no viajo, porque sé que tengo un parcial. Bueno, esta es una fecha de una evaluación que va a tener, como les digo, van a tener 2 horas o 3 horas para poder ir, no para estar adentro de la evaluación va a haber un tiempo definido. Si la abriste a las 9, a las 9:40 se te va a cortar. Por decirte algo, eso lo vamos a definir hay que diseñarlo, ¿viste? Estos son elementos nuevos para nosotros también. Pero sí sepan que el 27 de mayo, ustedes cuenten con el horario de la mañana del día 27 de mayo para que en algún momento, sin contemplar que se tienen que trasladar, eso son ventajas, ¿no? Porque a lo mejor uno a veces iba a hacer un parcial por 1 hora y viajaba 2 horas de ida, 2 horas de vuelta y el parcial 1 hora, 5 horas para hacer un parcial. Ahora es entrar a la plataforma y hacer la evaluación
en ese sentido, digamos, tratando de buscarle las cosas positivas a todo esto, pero en ese sentido va a ser más simple. Pero sí, contemplen el día 27 no tener cuestiones personales que los inhabilite para poder ingresar y hacer el parcial en el momento que ustedes puedan hacerlo por la mañana, como les digo, entre horas disponibles. Yo me estoy imaginando tengo que coordinar, porque los miércoles de la mañana es día de nutrición, o sea, no hay otra materia. ¿O sí? Ahí es una pregunta, que espero respuesta. No, a la mañana, bueno, Solo yo por lo nutri menos por el nomás. segundo no hay nada. No, claro, porque lo hemos, o sea, ustedes ven que desde el principio, desde el primer día, nosotros nos organizamos con Guillermo para respetar nuestros días, nuestros horarios, y hemos seguido una rutina que nos permite tener dentro de lo que es esta incertidumbre cierta previsibilidad. Entonces los lunes y los miércoles, por eso elegimos el miércoles como el día de la evaluación, para tener la certeza de que ustedes tienen actividades de nutrición en nuestro horario habitual, y como les digo, van a tener en un rango de horarios la posibilidad de entrar a distintas horas. Eso está bueno. ¿Estamos? Sí, profe, estamos. Bueno, chicos, nos veremos el miércoles que viene. ¿Sí? Bueno, profe, muchas gracias.